Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Derechos de Autor, Uso de Contenidos de Medios Digitales. Primero, quiero agradecer a la señora decana de la Escuela de la Facultad de las Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, la doctora Amibel Sánchez de Walter, por permitirnos compartir este espacio que fomenta el conocimiento. Por consiguiente, este webinar ha sido organizado por la Biblioteca de la Facultad y para la sesión contamos con la participación del especialista José Purizaca, coordinador académico y de difusión de la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi. Él es abogado con grado de maestro en Derecho Civil y Comercial y cuenta con estudios de consumo y empresa en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 25 años de experiencia administrativa y judicial y en materias relacionadas al derecho del consumidor, derecho de la competencia, propiedad intelectual, atención al cliente y responsabilidad social, ISO 26000. Desde el año 2010 se desempeña en Indecopi en las áreas de gerencia legal, Comisión de Protección al Consumidor, Servicio de Atención al Ciudadano, Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, y también en el área de la Dirección de Derecho de Autor. Hola, José. Hola Shirley, ¿cómo estás? Mucho gusto y un saludo a todos nuestros participantes. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Hoy José nos enseñará sobre la autoría y la exclusividad de la propiedad intelectual, así como las posibilidades de uso de contenidos de medios digitales, como YouTube, redes sociales y páginas web. Bien, vamos a iniciar entonces con esta sesión. Igual antes les quiero comentar que si tienen algunas preguntas, si tienen algunas dudas o algún comentario, pueden dejarlos aquí abajo en la sección de preguntas y respuestas. Voy a estar atenta para poder comentarlas al final de la sesión. Bien, ¿qué tanto podemos utilizar los videos que encontramos en YouTube? ¿Qué debemos contemplar al momento de utilizar toda la información que está en los medios digitales? O también, ¿cómo podemos identificar qué proyectos de mi campo laboral son de mi autoría o de la institución? Aquí José nos va a brindar toda la información que necesitamos. Iniciamos, José. Muchísimas gracias. Shirley, permíteme un segundo para poder compartir mi pantalla, ¿ya? ¿Me confirman si se puede visualizar? Sí, podemos, Sí, podemos verlo. perfecto. Antes que nada, saludarlos nuevamente, estimados amigos de la Universidad San Martín de Porres. Siempre iniciamos nuestras participaciones señalando que lo que vamos a conversar en estos minutos forma parte de mi experiencia profesional y no vincula en forma alguna ni una entidad pública o privada, ya que estamos en un ambiente netamente académico. Bien. Eh, Punto primero que quería comentarles es que Indecopi tiene varias competencias que ustedes deben conocer, ¿no? Temas de consumidor, temas de competencia desleal, etcétera. Y entre todas esas competencias, una de las materias es propiedad intelectual. Cada una de estas 7 competencias en Indecopi tiene no solo colaboradores distintos que actúan o trabajan en cada una de estas áreas, sino que también existe jurisprudencia distinta, normas distintas para cada una de estas materias. Cuando ustedes conocen Indecopi puedan ver de que se trata en el mundo se le conoce como una entidad paraguas, ¿no? Porque no es, por ejemplo, cuando pensamos en tributos, pienso en SUNAT, cuando pienso en registros públicos, pienso en la Oficina Registral de Ibacaía, por ejemplo, ¿no? E Indecopi son 7 materias distintas. Y lo que vamos a conversar en esos minutos está relacionada a la propiedad intelectual. No solo eso, amigos. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de varias cosas, pero primero decirles que desde chiquitos siempre nos enseñan a nosotros poder valorar lo que tenemos, ¿no? Quizás nuestro cuaderno, nuestra computadora, si estamos en este momento, nuestro auto, nuestra ropa, algo que vemos, que tocamos. Sin embargo, cuando nosotros estamos tocando uno de estos bienes, no necesariamente otro puede beneficiarse. Imaginemos que yo tengo en este momento un plumón y comienzo a utilizarlo. Mientras yo utilizo este plumón, que es material, obviamente Shirley, que está en otro lugar, no puede utilizarlo. Lo tengo yo. Solamente una persona lo puede utilizar y tarde o temprano ese plumón ya no va a existir. Se va a gastar, se va a destruir, etcétera, etcétera. Lo cierto es que muchas veces nos enseñan a valorar los bienes materiales, lo cual no es que esté mal, sin embargo nos olvidamos que hay bienes que no podemos ver y que tienen ciertas ventajas.
como son los bienes inmateriales, ¿no? Cuando hablamos de la música, ¿cuántos de nosotros acabamos de pasar mayo? ¿Cuántos quizás han podido escuchar canciones relacionadas a mamá? Quizás hemos podido llevarla al cine o llevar a un lugar determinado, o los niñitos, ¿no? En los colegios, recitarle una poesía o crearle una poesía. Y de los más chiquititos, seguro que les han hecho regalos con sus manitos, ¿no? Dibujos, tazas, qué sé yo, diferentes cosas muy bonitas que les dan a su mamá, ¿no? Esto que estamos hablando forma parte de esta propiedad que no vemos y que existe, la música. La puedo utilizar en este momento yo aquí, no sé, en Lima, y si Shirley estuviera en Piura, también la voy a poder escuchar. Y si ustedes se encuentran, por ejemplo, en Tacna o en Quito, también lo van a poder escuchar, ¿no? Igual el libro, ¿no? Las obras que podemos revisar, que podemos leer. A lo que vamos es que hay bienes inmateriales que a veces no valoramos de la manera adecuada. Pero de todo esto que hablamos de propiedad intelectual, en realidad a su vez hay subramas que son no necesariamente iguales. Cuando hablamos de propiedad intelectual, amigos, en este momento todos nos estamos comunicando a través o de una computadora, de escritorio, o de una laptop, o de un iPad, o quizás del celular. Y cada uno de nosotros puede, gracias a esta herramienta, formar parte de esta sesión de derechos de autor. Sin embargo, cuando se creó, cuando se hizo ese invento de la laptop, de la computadora para poder comunicarnos, se tuvo que registrar, se tuvo que patentar. Y a partir de esta patente que en su momento se ha de haber creado, pues nació un derecho sobre este inventor. Aquí, en lo que estamos conversando, ni siquiera hablamos aún de autor, estamos hablando de temas de patentes, de temas de inventos. Hace poquito hemos pasado toda una pandemia y se tuvo que inventar estas vacunas para poder ayudarnos a paliar la pandemia. Todo esto forma parte de las patentes, estos inventos, la computadora, la comunicación, el celular, etcétera, etcétera. Pero a su vez, estos mismos elementos que todos nosotros en este momento tenemos de diferentes marcas. Algunos pueden tener aparatos, computadoras, laptops, qué sé yo, de Samsung, otros de HP, otros de Lenovo, Xiaomi, celulares, de diferentes marcas. Estas marcas precisamente lo que nos ayudan a nosotros a identificar estas herramientas. Por ejemplo, alguien dice, no, yo quiero de tal marca porque tiene mejor resolución a la imagen, perfecto. Otro dice, yo quiero de tal marca porque dura más. Y diferentes argumentos que podamos tener, pero lo que vamos es que los signos distintivos precisamente son estos signos, estas marcas, estas señas que nos permiten identificar un producto en lugar del otro. Esta es Lenovo, esta es Xiaomi, este es Samsung, podemos identificarlo. Estas dos materias que estamos conversando, las patentes, forma parte de Indecopi, de todo un mundo que es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Y después, lo que estamos hablando de marcas para poder identificar este producto, estamos hablando de otro mundo que es la Dirección de Signos Distintivos, que tiene, como les comentaba, poder identificar estos productos. Sin embargo, no es lo único en la propiedad intelectual, porque en la propiedad intelectual estamos participando de una charla, así como ustedes participan en la universidad, en sus trabajos, y esta conversación, esta obra, esto que estamos visualizando como si fuésemos a ver un videoclip, una película, forma parte también de otra creatividad. Que es de este autor que expone, que expresa determinada materia, o el software que están utilizando por allí para poder crear estos algoritmos y te permiten ver algo, ver una obra, ver algo que es original. Dentro de todo esto, lo que les quiero decir es que la propiedad intelectual tiene tres ramas distintas: signos distintivos, patentes y derechos de autor. Lo que vamos a ver en estos minutos forma parte de lo que es el derecho de autor. Derecho de autor en realidad es una rama del derecho que busca que se protejan a las creaciones humanas, pero no cualquier creación se protege. Más tarde vamos a ver qué cosa se protege y qué cosa no. Solamente se protege aquellas creaciones que tengan originalidad, que constituyan obras. Si no tiene originalidad, no se pueden proteger. En unos minutos más vamos a ver qué cosa es originalidad. A lo que vamos es que todas las cosas que hacen los seres humanos utilizando su voluntad, digamos, no necesariamente son obras y no necesariamente son originales. Una obra es toda creación
personal y original, que puede ser divulgada o no, que pueden, si tú imagínate que estás entrando a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad San Martín de Porres y por ahí decidiste ingresar a la tuna universitaria, ¿no? Y en esta vida, en esta música, en esta vida estudiantil, decides dedicarle o crear una canción para una chica, o si es una chica, quizás por ahí le quiere dedicar una canción a un chico, crear una canción. Esta creación de la canción, tanto de la letra como de la música, forma parte de lo que es tu vida como autor, porque tú estás creando esta letra. Si tú deseas, puedes escribir la letra de la música, y si tú deseas, no la dedicas, te la guardas, la tienes tú guardadita en un cajón, pero ya sobra. Existe la posibilidad de que tú la divulgues. Si quieres, no lo haces, pero existe esa posibilidad. Ya tiene la calidad hasta ese momento de una creación porque tú la has hecho y porque puede ser divulgada o reproducir en cualquier forma, a través de videos, a través de forma presencial, a través de la radio, etcétera, etcétera. Entonces, la obra es toda creación intelectual que es personal y original. Seguimos. Existen diferentes tipos de obra. El ejemplo que les he dado es bastante sencillo. Una persona es el autor de tal canción, una persona. Pero cuando hay más personas que participan, pensemos en aquellas obras donde hay varios autores, pero uno es el que coordina todas las obras. Aquí el típico caso son las enciclopedias que tenemos en la biblioteca, por ejemplo, los diccionarios que tenemos en la biblioteca, donde hay bastante información, pero por allí uno es el que coordina todas esas actividades. Pero también, y creo que es ahí donde ustedes van a poder apreciar otros elementos, son las obras en colaboración. ¿Cuáles son las obras en colaboración? Cuando una obra es creada por varias personas a la vez, ¿no? Pues dos, tres, cuatro, un libro, una canción, etcétera. ¿No? Yo recuerdo el siglo pasado, tenemos que hablar, el siglo pasado, el mayor o el primer grupo de rock más conocido, los Beatles, ¿no es cierto? Tenían canciones muy interesantes y la mayoría de sus canciones eran compuestas por dos personas, por Paul McCartney y John Lennon, y los dos tuvieron la previsión de poder acordar a través de un contrato cuál es el porcentaje de autoría que les correspondía a cada uno. Los dos eran coautores con las mismas facultades, con los mismos derechos. Este tipo de actividades son las obras en colaboración, cuando tienen las mismas facultades de participación los autores. Pero ante todo esto, ¿qué obras podemos proteger? Nos decía Shirley, ustedes van a ver en sus trabajos, en la parte virtual, ¿qué obra se puede proteger? Les cuento algo. Si en realidad se puede proteger cualquier obra de tu creatividad. ¿Cuáles pueden ser esas obras? Por ejemplo, podrían ser los textos, estamos hablando de novelas, estamos hablando de posibles novelas que tú puedes escribir, estamos hablando de cuentos, de poesía, de poemas, de obras científicas, de proyectos, quizás estás hablando de un artículo periodístico, estamos hablando de un texto, que tú le has dado tu particularidad, ¿no? Estamos hablando también de composiciones musicales, tanto de la música, de una partitura, tanto de la letra, que estás realizando esta canción, pero también se protegen las obras teatrales. ¿Cuáles son las obras teatrales? Ustedes, ¿cuántas veces seguro que hemos ido a diferentes lugares para poder visualizar o participar de una obra de teatro donde aparte de contarte una historia, te permite transmitirte sentimientos? A través del teatro, en realidad, tú puedes participar de lo que vive ese actor, esa actriz en ese momento. Y esas obras teatrales tienen guiones que tiene un autor. ¿Qué es lo que van a decir? ¿En qué momento? ¿Qué palabras se van a utilizar? Estos guiones también susceptibles de poder protegerse. Pero no solo eso. Muchos de nosotros ya estamos en diferentes partes del Perú, del mundo. Algunos seguro que están viviendo en este momento en Huancayo, y se me ocurre que en Huancayo habrán visitado el Parque de la Identidad, ¿no es cierto? Con tan bonitas, tan interesantes esculturas. Esas esculturas que allí vemos también pueden ser susceptibles de protección. Son obras creadas por una persona que por supuesto han sido divulgadas. O si nos vamos a Iquitos, si nos podemos pensar quizás en la Casa de Fierro de Eiffel, al igual que la Torre Eiffel, al igual que la Estatua de la Libertad, en Iquitos tenemos la Casa de Fierro, ¿no es cierto? También puede ser protegida porque es una obra de arquitectura que es susceptible de protección.
Las fotografías, amigos, les voy a dar un spoiler que más tarde les comento un poquito más, pero en este momento ya quedan pocos días hasta el 18 de junio, de Indecopy está ha lanzado, mejor dicho, un concurso de fotografía solamente para mujeres, ¿no? Donde pueden participar a partir de los 15 años sin límite de edad hacia arriba, ¿no? Y es muy sencillo y los premios son importantes cursos, capacitaciones presenciales, virtuales sobre temas especializados en fotografía. Más tarde les comento un poquito más, pero en la fotografía tú también puedes mostrar este rasgo de tu personalidad, esto que tú quieres plasmar a través de tu cámara y que ahora se simplifica a través del ojo de tu celular, de acuerdo a la visión que tú puedas tener. Las obras de arte, los dibujos, las pinturas, todo eso, el software que ya les comentamos también se protege. Las películas, quizás en las películas es donde más, o una de las obras donde más se pueden proteger, porque en películas estás hablando de guiones, estás hablando por ahí de canciones realizadas o creadas solamente a veces para las películas, estamos hablando por ahí de diferentes dibujos, esculturas, arte. Yo conversaba la vez pasada con dos amigos de tipos Indecopy, pero en Colombia y en México, donde nos hablaban de sus películas y coincidieron algo muy importante, que en sus películas ellos aprovechaban para promocionar en la película artesanía, esculturas. ¿Cómo así? Una de ellas es la película Coco, en México, ¿no es cierto? Donde nos cuentan que a partir de la película Coco comenzaron a visitarlos muchos más por todo lo que ellos habían creado, este parque de flores, ese camino que vivía Miguel Rivera, etcétera, ¿no? Las formas, los dibujos, el arte que aplicaban en las diferentes herramientas que vemos allí. Y lo mismo sucede en Encanto, las artesanías, la ropa, con los colores, cómo se estaban utilizando. Todo esto entonces puede ser utilizado para varias cosas. Para proteger el derecho de autor, para proteger esta originalidad de la artesanía, pero también para poder utilizar para que visiten más nuestro país y hacer empresas. Incluso en algunos países existen empresas especializadas en estas materias vinculadas al arte. Pero lo cierto es que puede protegerse todo lo que se realiza que es el despliegue de tu creatividad. Por ejemplo, si yo fuese periodista, trabajo, no sé, en un medio X, en cualquier periódico, una cosa es la noticia en sí. La noticia puede ser, no sé, el avión se cayó, el carro se cayó. Perfecto, es un hecho objetivo, obviamente eso no se va a proteger, pero la forma como redactas, la particularidad de tu pluma, lo que es esto de que solamente tú puedes expresar, eso sí se protege, ¿no? La forma, este arte, con lo que tú cuentas, donde muestras tu personalidad. Todas estas materias, estas obras, entonces se pueden proteger, ¿no? Y una pregunta que siempre nos hacen, voy a saltar eso por el tiempo que tenemos, es, pero se pueden proteger las ideas. Es más, muchos van a Indecopy y dicen, yo quiero proteger mi idea. Y yo lamentablemente, amigos, les tengo que decir en este momento, pues, las ideas no se protegen. Pero ¿cómo? No se protegen, dicen algunos, pero es increíble, yo quiero proteger mi idea, tengo la idea. Un ratito, la idea no se protege. Lo que sí se protege es la forma de expresión. Me explico un poquito. Si yo tuviera una idea por allí de realizar un gráfico, un dibujo animado sobre un gato parlante de colores muy gracioso, esa idea como tal, un gato parlante gracioso de colores, no se protege. Nadie puede decir, me robó esa idea. No, porque no existe esa figura. ¿Qué cosa es lo que sí existe? Que esa idea, digamos, se puede plasmar en diferentes formas de expresión. Por ejemplo, se puede plasmar en el gato Félix, que tenemos aquí, un gato parlante, gracioso, dibujo animado, o quizás Don Gato y su pandilla, que también lo tenemos aquí, que se puede, o también es un gato parlante, animado, gracioso, o quizás ustedes, ahora que acabamos de pasar la hora de almuerzo, algunos de ustedes seguro que habrán podido comer, no sé, lasaña, y se habrán acordado de Garfield, ¿no es cierto? Otro gato parlante, gracioso, de colores, etcétera, ¿no? O sea, las formas de expresión, cómo lo concretizas, eso sí se protege. La idea abstracta no tiene protección. Ojo con eso, es muy importante. Sí, pero vamos a ver, otro por ahí me puede decir, yo tengo la idea de hacer una novela, la novela va a tratar sobre un detective que investiga un homicidio, y un ratito, ¿no? Esa idea como tal no tiene protección, no es protegible, al menos jurídicamente en temas de derechos de autor. ¿Qué sí es protegible? La forma de concretar esa idea, la forma de expresión.
Por ejemplo, Psico, por supuesto que tienen protección, la novela Los crímenes de la calle Morgue y otros relatos de Edgar Allan Poe, por supuesto, o otra novela que también tiene la misma idea de un detective que investigó un homicidio, que es El misterioso caso de Styles, de Agatha Christie. Tanto Los crímenes de la calle Morgue como El misterioso caso de Styles son dos novelas, dos obras distintas que parten, quizás tienen que ver con una misma idea. La idea, insisto, no se protege, sino la forma de expresión. Y para que quede bien claro, amigos, a ver, pongamos que todos los que estamos aquí reunidos en esta sesión virtual, ¿no? Imaginemos que yo les pido algo. Imaginemos, tengo una idea de poder hacer una serie, ¿no? En televisión, en streaming, ¿no? Una serie de un grupo de superamigos. Y estos superamigos tienen poderes. Unos tienen mucha fuerza, pueden volar, tienen rayos X en los ojos, tienen por ahí capacidades increíbles que nadie se los esperaba. Y estos superamigos luchan contra el mal. Es más, para dificultar un poco el tema, yo estoy viendo que dentro de este grupo de superamigos hay uno de estos superamigos que no tiene poderes, pero es muy inteligente y tiene bastante dinero y le permite tener herramientas que lo hacen tan poderoso como el resto de superamigos. Chicos, amigos o chicas, ¿en quién estaremos pensando si yo les menciono este grupo de superamigos con poderes donde uno de ellos no tiene poderes? Estoy muy convencido que muchos de ustedes están pensando quizás en la Liga de la Justicia. Claro, pues ahí está Superman, allí está la Mujer Maravilla, allí está Aquaman, está Batman, entre otros, ¿no es cierto? Que tienen superpoderes, luchan contra el mal, etcétera, etcétera. Y José, pero entonces, ¿cuál es el superhéroe que no tiene poderes, pero es muy inteligente, casi científico, o es científico y tiene mucho dinero? Está Batman. ¿No? Se cumple con la idea que yo les comentaba, pero también estoy seguro que muchos de ustedes no han estado pensando en la Liga de la Justicia, sino que han estado pensando en los Avengers. Por supuesto, también se cumple la idea, ¿no? Está el Capitán América, está Hulk, está Thor, está Iron Man, ¿no? Está entre otros, ¿no? Que también tienen superpoderes, luchan contra los malos, defienden al mundo entero, etcétera. Y José, ¿dónde estaba el señor este que no tiene poder, que no tiene poderes, pero es muy inteligente y tiene mucho dinero? Ah, acá está, ¿quién es? Por supuesto, Iron Man. Iron Man, ¿no es cierto? Que tiene las mismas, esta inteligencia y estos recursos que le permiten ser tan poderoso como los demás. Entonces, la idea, un grupo de superhéroes que luchan contra los malos y que tienen poderes, es una idea general que no es protegible. Lo que sí es protegible es la forma de concreción de esa idea, la forma de concretizarse esa idea. Ojo con ello. Entonces, ¿qué no es objeto de protección? No son objeto de protección ni las ideas, no es objeto de protección los procedimientos, la receta para hacer una torta, no, en temas de derecho de autor no es objeto de protección. Los textos oficiales, esta qué buena ley que la saqué, no sé, en el año 2006, 2010, no es materia de protección. Los textos oficiales, las leyes no se pueden proteger. Las noticias del día versus los artículos periodísticos. Noticias, un tema objetivo, un tema puntual, una verdad, un hecho. Los hechos de por sí no son protegibles. Cuando estamos hablando, se atrapó a un ratero, ese es un hecho. Encontraron fallecidos, asesinados a personas en un determinado lugar, son hechos. Esos hechos como tal no tienen protección, ¿no? Lo que sí tiene protección entonces son la forma de cómo escribes estos hechos. Bien, la forma de cómo escribes estos hechos. Los artículos periodísticos precisamente es cómo tú describes, cómo tú das cuenta, cómo tú creas, cómo tú comunicas esta noticia del día. Estos artículos periodísticos, estos sí tienen, por supuesto, protección. Bien, un segundito. Entonces, estos artículos periodísticos, estos sí tienen protección, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto claro, medianamente, ¿no? Bastante claro,
yo quería comentarles algo que también tiene que ver con lo que decía Shirley. ¿Quién puede ser autor? Yo les tengo que decir que el único que puede ser autor es el ser humano, que es el ser humano que crea la obra. Nada más que el ser humano puede ser autor, ¿no? Parece un tema muy claro, pero ahí entonces entra el perfecto comentario que tuvo Shirley, ¿no? Pero resulta que hay para chicos que trabajan en determinado lugar, universidades, quizás periódicos, quizás empresas, ¿y qué pasa allí con sus obras? ¿No? ¿Qué pasa allí con sus obras? ¿No? De quién es quién es el autor. El autor es la empresa donde trabajan, el autor es la empresa que lo contrató. ¿Quién es? Para la primera idea que les tengo que decir que solamente el ser humano es el que crea la obra, es el autor, nadie más que el ser humano. Por ahora les tengo que adelantar qué significa esto, que no podrían ser autores las empresas, que no podían ser autores, al menos hay otras figuras que sí vamos a aplicar, no podrían ser autores las máquinas, no podrían ser autores las entidades públicas, solamente el ser humano. ¿Bien? Pero resulta que a veces hay situaciones y situaciones, ¿no? Resulta que ahora sí que aparezca nuestro amigo acá, Senadruto, nombre así, y resulta que hubo un simpático monito que forma parte de esta historia que les voy a contar. Hace algunos años, un fotógrafo muy conocido, pues se fue a tomar fotos a un país lejano con otros amigos fotógrafos, tomar fotos a plantas, a árboles, a diferente vegetación y también a animalitos. Así que fueron a tomar fotos, tomaron bastantes fotos, pero por allí hacía calor, se quedaron dormidos un ratito. Y en eso que se quedaron dormidos, vinieron un grupo de simpáticos monitos, les agarraron las cámaras y se fueron corriendo los monitos. Al final, después de casi media hora, los pudieron alcanzar a los monitos, ¿no? Y pudieron recuperar su cámara. Pero ¿qué se imaginan ustedes que un monito, pónganse a empezar un monito, que agarra una cámara puede hacer? Pues dispara como loco todo lo que puede disparar en la cámara. Así que cuando este fotógrafo muy conocido pues reveló las fotos que habían tomado los monitos, pues descubrió que de las más de 5.000 fotos que se habían tomado, había un par muy interesantes. Y estas fotos muy interesantes, una de ellas es la que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿no? Que es como un monito, como una especie de selfie del monito, ¿no? Que se agarra así, que parece sonriente, incluso mirándote directamente a través de esta presentación. Este fotógrafo, ¿qué cosa es lo que dijo? Mira, esa foto es tan buena, ¿no? Que lo que yo voy a hacer es colgarla en mis redes. Me interesa que colgarla en mis redes para que más gente pueda ver esta particularidad. Y eso lo hizo. Sin embargo, una entidad X por allí dijo, oye, qué simpática foto. Voy a tomar esa foto y también la voy a colocar en mis redes, porque también quiero que la vean a través de mis redes, esa foto tan graciosa, ese monito de selfie del monito, o tomándose una foto. Y lo hizo. Pero este fotógrafo se molestó tanto y dijo, oye, ¿cómo vas a tomar eso? Eso no es tuyo. Así que inició acciones legales, presentó varias acciones legales ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y para hacerles corta la historia, lo que les tengo que decir es que el fotógrafo perdió el caso. ¿Por qué perdió el caso? Porque una pregunta elemental que se hizo en la Corte Suprema de los Estados Unidos es, pero un ratito, ¿quién tomó la foto del monito? Ah, pues la tomó el mono. Sin embargo, las normas señalan que el único que puede ser autor es el ser humano. Si la tomó el mono, no existen derechos de autor y pierde el caso el señor Slater, que es la persona que tomó que es el fotógrafo muy conocido, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que el único que puede ser autor es el ser humano, ni los animales, ni las máquinas. Bien, seguimos. Un tema pero muy interesante son los dibujos, son los gráficos realizados a través de la inteligencia artificial, que está tan de moda en estos tiempos en todos los países. Si me preguntan ahora, ¿y existen derechos de autor en las fotos realizadas, en las imágenes realizadas a través de la inteligencia artificial? No existen derechos de autor, porque la norma, el decreto legislativo 822, solo habla de los seres humanos, no de inteligencia artificial, no de tecnología. Y ese es el pronunciamiento que tiene no solamente el Perú, sino el 95% de países en el mundo.
Sin embargo, ¿por qué digo 95%? Porque ciertamente es un tema novedoso que ya se ha comenzado a discutir, no se ha comenzado a reevaluar, pero lo cierto es que en este momento no existen derechos de autor en las imágenes o en las obras creadas a través de la inteligencia artificial. Les digo imágenes, pero pueden ser poesía. Hay poesía realizada a través de la inteligencia artificial. Ahora tenemos diferentes herramientas también que no solamente te crean poesía, te crean artículos, te crean, ¿no es cierto? Te crean diferentes textos, composiciones. Pues todo esto en este momento no tiene derechos de autor, porque la norma dice que solamente cuenta con derecho de autor aquel que es realizado por un ser humano, y no es por un ser humano. Entonces, no pueden ser las personas jurídicas, no pueden ser los animales, las máquinas, las empresas, las municipalidades, las universidades, no pueden ser autores, ¿no? Pues les tengo que hacer un pequeño adelanto para que vayan teniendo en cuenta algo. Hay una diferencia. Hay autores que son los que crean la obra y otra figura no necesariamente igual son los titulares de la obra. El autor puede ceder determinados derechos a alguien y es a quien le ceden los derechos, sí puede ser, tener ciertos derechos, nunca va a ser autor, pero sí va a poder ser un titular de la obra. Pero eso en minutos también, bien. Pero lo que yo les decía es, la obra debe ser original necesariamente. Viendo la obra nos gana la obra rápido. La obra tiene que ser original. Bien, original, es el elemento básico. Sin la originalidad no se puede proteger nada, aunque tú lo hayas realizado. La originalidad no tiene que ver con la novedad, no es que es algo nuevo, que nadie haya visto antes, no, eso no tiene que ver con la originalidad, ni el nivel inventivo, ni siquiera el nivel de estudios del autor, que tiene maestría, doctorado, PhD, no tiene que ver con que su obra es original o no, ni siquiera tiene que ver la finalidad de la obra o incluso tampoco tiene que ver el sentido estético de la obra. Puede ser muy bonito, pero ser la copia de una foto. Allí no existe originalidad. ¿Qué es la originalidad? Lo que dice varios autores, en específico, y yo me quiero referir al Tribunal de la Propiedad Intelectual, es esta expresión propia del autor, aquella que refleja la impronta de la personalidad del autor. Bien, la impronta de la personalidad. Yo les digo una cosa, imagínense que en este momento yo les pido, chicos o chicas, amigos de la Universidad San Martín de Porres, saquemos todos un papel en este momento y todos dibujemos a ver a un joven o a una joven caminando por los pasillos de la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Comunicación. Todos nos podemos dibujar a esta persona caminando por los pasillos de la Universidad San Martín de Porres. Estoy muy convencido que todo lo que estamos participando en esta actividad académica, vamos a hacer diferentes dibujos y todos los dibujos no se van a parecer, van a ser distintos unos de otros y los dibujos van a reflejar por lo general esta impronta, este rasgo personal que tú tienes, esto que refleja que eres tú Shirley, que eres tú José, que eres tú María, que te refleja a ti. Sin embargo, por allí habrá alguna persona que puede dibujar muy bonito, y esta persona que dibuja muy bonito va a decir, ah, pero yo justo tengo acá una foto de una persona caminando en los pasillos de la Universidad San Martín de Porres, y va a dibujar la foto, y como dibuja bien bonito, va a ser un dibujo muy bonito. Sin embargo, ese dibujo, por más bonito que sea, al no ser original, porque está copiándose de una foto, no va a llegar a ser obra y por lo tanto no va a tener protección legal en temas de derechos de autor. Entonces, solamente se protege aquello que tiene originalidad. Y un ejemplo más para que se pueda entender bien esta figura. ¿Qué pasa si yo les pido a todos ustedes, por favor, dibujemos todos en otra hoja un pavo listo para comer? Muy seguro estoy que muchos lo haremos con papas fritas, otros con puré, otros con verduras, etcétera. Pero también muchos de ustedes van a pensar en esto. ¿No es cierto? Un pavo listo para comer, un pavo con tenedor, cuchillo. Cada uno de nosotros es distinto. Tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de crear. Esto que nos hace distintos, que nos hace plasmar algo distinto, eso es nuestra originalidad. Y eso convierta a esa actividad mental en una obra. Por ejemplo, aquí aparece, dibuja un gato. El primer dibujo aparece un gato en los ojos de Daniela Greiner, ¿no? Pero también el segundo dibujo aparece un gato a los ojos de Lucía Cos. Cada uno
de esos dibujos reflejas esta impronta de la personalidad, este rasgo de tu personalidad que lo hace distinto y lo hace original y lo hace protegible por lo que es el derecho de autor. Lo mismo pasa cuando haces un escrito, un artículo y lo plasmas en una hoja, en un periódico, en internet, etc. Alguien ha prendido por ahí su micro. Atentos con eso. ¿Cómo identifico al autor? Se supone que el nombre que aparece al costado de la obra, debemos entender, presumir que ese es el autor, salvo que alguien venga y reclame y presente las pruebas que no era el autor, sino que era otra persona. Bien, esa parte es muy, pero muy importante, amigos. Los autores tienen dos tipos grandes de derechos, muy distintos, de distinta naturaleza: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales nunca terminan, van a existir desde ahora hasta dentro de 1000 años, por siempre los derechos morales. Y los derechos patrimoniales sí tienen un fin porque no van a durar siempre. Los derechos morales que duran siempre son, por ejemplo, el derecho de que se te reconozca a ti como autor de una obra. A ti, si Mario Vargas Llosa es el autor de La Ciudad de los Perros, va a ser el autor de La Ciudad de los Perros ahora, como en 1000 años va a seguir reconociéndose a Mario Vargas Llosa como el autor de La Ciudad de los Perros. Esos son los derechos morales que vamos a ver en un segundito más. Y los derechos patrimoniales sí tienen un tiempo determinado, pero quizás los derechos patrimoniales, que son los que se acaban, son los que más beneficios económicos nos pueden generar porque permite una explotación económica. Pero vamos primero con los derechos morales que les digo. Bien, derechos morales y derechos patrimoniales son distintos. Los derechos morales son derechos, por ejemplo, como la paternidad, la divulgación, la integridad. Paternidad es aquel derecho por el cual te tienen que reconocer a ti como autor por siempre. Es lo que te decía Mario Vargas Llosa. Tú hiciste la obra y nadie puede venir a decir, no, tal, no es el autor tal, sino yo. ¿Qué pasa si en la universidad se hace un trabajo? Lo presentas, se saca, qué sé yo, 20. Y alguien por allí viene y lo que va a hacer es tomar ese trabajo, tiene la misma clase, le borra tu nombre y le pone el suyo propio. Oye, un ratito, aquí estás vulnerando mi derecho a la paternidad de la obra, mi derecho moral de paternidad de la obra, porque yo soy el que creó la obra y nadie tiene el derecho de poder suplantar esta paternidad. Bien. Otro derecho es la divulgación. Yo te contaba al inicio qué sucede si por allí creaste una canción cuando entraste a la universidad porque querías, te parecía interesante una chica, quería ser su enamorado y le creaste una canción. Pero al final nunca se la cantaste y la tienes guardada. Y por ahí en el futuro alguien descubre, oye, y esa canción qué buena, saquémosla para que todo el mundo la conozca porque es bien bonita la canción. Nadie, pero nadie, por más buena voluntad que tenga, tiene el derecho a poder divulgarla más que tú. Y si lo hace, pues va a vulnerar uno de tus derechos de divulgación y tú puedes denunciarlo. Imagínate que tienes la canción que ya es conocida, que tú decidiste divulgarla, y son 4 estrofas. Pero hay una estrofa que a alguien no le gustó y que la cambie. Oye, un ratito, tú no puedes cambiar la estrofa porque tú eres el autor. Solamente tú la puedes cambiar. Si alguien cambia la estrofa o cambia una línea o cambia algo de la canción, está vulnerando tu derecho a la integridad de la obra. Nadie puede modificar la obra por muy buena voluntad que tenga. Bien, entonces, paternidad, divulgación, integridad. Esos derechos viven por siempre, no tienen límites, siempre vas a tenerlos. Nunca, no son intemporales. Bien, avancemos rápido porque sé que nos falta poco tiempo. Paternidad, ya lo conversamos, qué cosa no se debería hacer, obviamente el plagio, y el plagio puede ser inteligente o burdo es lo que les dije, ¿no? Que aparece un libro, una obra, le borras el nombre, le pones otro, ese es un plagio burdo, pero plagio inteligente también existe cuando coges una obra, un texto, y lo cambias con otras palabras para dar a entender que no era la misma, para engañar al profesor, para poder engañar a alguien o presentarla como tuyo. Allí, por más que entre comillas se llama plagio inteligente, también es un plagio y puede ser sancionado. Divulgación, ya les comenté, darlo a conocer. Integridad también, ya les comenté, nadie puede modificar la obra. Una pequeña anécdota es un autor de España, para contarles, ¿no?
por ahí en 1920 dibujó esta imagen de Jesús. Ustedes se acuerdan de que hay una etapa en la Biblia que dice que Jesús estaba con Pilatos, ¿no? Y estaba Barrabás y estaba Jesús, ¿no? Y Pilatos pregunta, para poder decidir, se refiere a Jesús por el ex homo, este hombre, el ex homo. Así que en ese momento se hizo un dibujo en 1920, lo plasmó de esa forma. Sin embargo, como se comenzaba a deteriorar, una simpática señora de 85 años pidió permiso para restaurarlo. Pero por más buena voluntad que tuvo, esta señora, muy querida en el pueblo de Borja, cerca de Zaragoza, al restaurarlo le salió para nada bien, que es la imagen que ustedes tienen a la mano derecha, ¿no? Y en realidad la familia del autor no la denunció porque lo hizo de buena fe y es su derecho si quería o no denunciarla. Sin embargo, gracias a este dibujo, el pueblo de Borja fue muy conocido. Eso se señalan las noticias. Si ustedes buscan en internet, en YouTube, a partir de ese tiempo, que en 1910, hace unos 10 años, perdón, hace unos 10 años sucedió esto más o menos, ¿no? Porque se considera como el primer meme físico, ¿no? Y comenzaron las visitas, ¿no? Lo cierto es que aquí existe una vulneración al derecho a la integridad de la obra, ¿no? Eso que hemos visto en este momento son los derechos morales, los que nunca vas a poder perder. No los puedes vender aunque quieras, no tiene validez. A partir de ese momento son los derechos patrimoniales, aquellos que tú sí puedes vender, ceder, autorizar o no. Es tu derecho. ¿No? Tenemos el derecho de reproducción, que es el de sacar copia de una obra. Tenemos el derecho de distribución, que es que esa copia la quieras vender, prestar, alquilar. Es el derecho de distribución que solo a ti te corresponde decidir o no. Derecho a comunicación al público. Cuando tú no entregas, no es una copia la que entregas, sino permites el acceso de tu obra a alguien. Típico caso cuando vamos al cine o vamos al teatro. Tú pagas la entrada, pagas el ticket y no te dan un video para que te lo lleves. Tú puedes visualizarlo y luego te vas. Puedes escuchar y luego te vas. ¿No es cierto? Esto estamos hablando de comunicación al público, ese derecho que tienes de comunicación al público. O otro derecho que tienes es de transformación de la obra. Tú puedes transformar la obra o permitir que alguien transforme tu obra. Por ejemplo, ¿qué pasa si el libro lo quieres traducir al alemán o al inglés? Esa traducción es una transformación de la obra. O que el libro quieres convertirlo en película, también es una transformación de la obra. Típicos casos de reproducción, ya les comenté, sacar copias, ¿no? Puedes poner la copia en polos, puedes señalar la copia en libros, en cuadernos, comunicación, ya les dije, las películas para que puedas acceder, distribución, repartir el bien o prestar, ¿no es cierto? O prestar al público, ¿no? Transformación, convertir una obra en una película, la traducción, y esto me permite decirles que hay obras originarias y obras derivadas. Obras originarias, ya que hablamos de La Ciudad de los Perros, es La Ciudad de los Perros, de Mario Vargas Llosa, pero se convirtió en película, o la tradujeron. Estas obras que ya traducidas son obras derivadas, ¿no? Entonces, La Ciudad de los Perros, obra originaria, la primera que se creó, sin embargo, luego aparecieron traducciones, aparecieron adaptaciones a películas, y eso son obras derivadas. Obras originarias, obras derivadas. Las dos son obras. Mario Vargas Llosa tiene todos los derechos en cuanto a autor de este libro. Él autorizó que se hicieran obras derivadas y el autor que pueda existir de una obra derivada también tiene derechos respecto a esa obra derivada que ha creado. Hace varios, como 60 o 70 años, Pello, por ejemplo, escribió sobre los pitufos, ¿no es cierto? Y esa es una obra originaria. Hace algunos pocos años salieron películas. Estas películas son obras derivadas de esta obra originaria de los pitufos, de los Smurfs, ¿no? O en 1983, más o menos, pues salió el videojuego Super Mario Bros., que todo el mundo jugaba en ese momento. Hace unos pocos meses se estrenó la película Super Mario Bros. Movie. Es una obra derivada de esa obra originaria que era un videojuego. Un videojuego pasó a una película, ¿no? Obra originaria, obra derivada. Bien, ahora otro tema importante. Todo lo que hemos visto, yo les comentaba ahora que una figura es la autoría y otro es la titularidad, que no necesariamente es similar. Un autor, ponte el autor de un artículo periodístico. Este autor se convierte en autor apenas crea esa obra.
que tú escribes este artículo periodístico, tú eres el autor de esa obra. Tú legalmente tienes la titularidad originaria, nació en ti la autoría y con la autoría vino la titularidad. Tú creaste el artículo, tú eres el autor y a la vez eres el titular. Pero si tú quieres, puedes hacer contrato con una empresa X a cual le cedes determinados derechos. Tú siempre vas a ser la autora, pero le cedes para que la pueda distribuir, publicar, comunicar. Este tercero, este otro, esta empresa, este banco, esta entidad pública, este periódico, quien fuese, que recibe esta facultad tuya, gracias a ese contrato te pagaron para hacer un artículo periodístico, lo que va a poder ser nunca es autor, porque es empresa, pero sí va a poder ser el titular del derivado, pero titular de esa obra, que surge por circunstancias distintas a la creación. ¿Bien? Y estas obras pueden ser creadas a través de una relación laboral o encargo. Si estás en un trabajo, en el trabajo que fuese, ¿no? Tú trabajas ahí como periodista o comunicador, qué sé yo, no haces una obra, tú siempre vas a ser el autor y este que te paga para que hagas esa obra, pues lo que va a hacer podrá ser el titular en base a ese contrato que existe. Pero aquí un tema muy delicado es ver bien qué cosa dicen los contratos. El contrato laboral, el contrato civil, los contratos, ¿no? Aquí estoy hablando de un tema netamente laboral, porque estás trabajando para esa empresa, pero tú sabes bien que también hay casos donde tú no trabajas para la empresa, al menos en forma dependiente, sino que te contratan por el artículo, por la foto, por temas específicos. Allí también es recomendable que aparezcan contratos, porque en el contrato ahí tú vas a especificar qué derecho le das y qué no. Acuérdense, dentro de los contratos que de los derechos que se pueden transmitir, está el de distribución, el de reproducción, para que puedan sacar copias a ese artículo, para que puedan distribuirlo, cuánto te van a pagar, etcétera. Esto que aparece en los contratos es muy delicado y es muy importante que puedas tú saber, porque en el contrato tú puedes decidir por cuánto tiempo le autorizas o si le cedes definitivamente esta facultad para que puedan publicar tu dibujo o tu artículo. ¿En qué parte? ¿Solo en el Perú? ¿En toda América? ¿En el mundo? ¿Solo en Lima? ¿En Huancayo? ¿Dónde? También tú deberías estar consciente de lo que aparece en el contrato. ¿Cuál es el límite de actos de explotación? Y acá decía muy bien Shirley, si eso no con exclusividad. ¿Qué es esto de si eso no con exclusividad? Que si en el contrato dice, por ejemplo, es el autor me vende este diseño con exclusividad, ¿qué significa? Que el autor se desprende de los derechos patrimoniales. Acuérdense, morales no se pueden transmitir. Se desprende de los derechos patrimoniales. ¿Qué significa eso? Que por mucho que yo soy el autor que hizo este artículo o esta foto o este diseño, yo no voy a poder utilizarlo más porque ya le vendí a la empresa. Ellos son los únicos que pueden distribuirlo, comercializarlo, etcétera, porque le vendí con exclusividad. En cambio, si el contrato lo que parece es que es una venta sin exclusividad, la empresa lo puede utilizar, pero tú como autor también puedes utilizarlo. Es lo que pasa con los docentes, por ejemplo, ¿no? Porque tú vas a una universidad, enseñas, pero ese material que tú has hecho también lo puedes utilizar en otra universidad. Por lo tanto, lo normal, lo adecuado allí es que sea un contrato sin exclusividad, porque tú puedes utilizar eso que tú has creado, ¿no? Muy atentos con lo que aparece entonces en los contratos. Hay una diferencia entre los dos contratos, cesión y licencia, una diferencia importante. Los dos son contratos. ¿Cuál es la diferencia? Que con la cesión tú transmites la titularidad. Tú eres el titular, te la vendo, te la doy para que tú puedas venderlo y distribuir. Perfecto. En cambio, con la licencia, tú no transmites titularidad, solo autorizas. Por ejemplo, creas una canción, te contratan para que la canción la utilice en el programa del mediodía durante el 2023. Perfecto, ahí aparece. 2023. ¿Qué significa eso? Que el próximo año, pues no podrían utilizarlo porque en el contrato dice solo 2023. O si quieren, señalan el programa que se va a transmitir en Lima, Perú. Solo Lima. No, pero que también transmito en tal sitio, perfecto, pero es un mayor precio. Tú puedes negociar porque es lo que tú has creado. ¿Cuánto duran los derechos patrimoniales? Si bien los derechos morales duran por siempre, los derechos patrimoniales no duran por siempre. Voy a correr más porque sé que ya estamos en la hora, Shirley. Dame unos minutitos, 10 máximo, para poder culminar y avanzamos rápido. Los derechos patrimoniales, me dicen si pueden ser 10, si no,
lo hago más chico, ¿no? Derechos patrimoniales tienen un límite. ¿Cuáles son el límite? 70 años luego de la muerte del autor. Es decir, en los derechos patrimoniales, eso que te digo de vender, distribuir, comunicación al público, duran toda la vida del autor. Sin embargo, luego del fallecimiento del autor, siguen existiendo por 70 años más. Obviamente favorecería a sus herederos, ¿no? Pero solamente 70 años más. Y José, ¿qué pasa entonces luego que pasan esos 70 años, luego de la muerte del autor? ¿Qué pasa con esos derechos patrimoniales, de distribución, de comunicación, de reproducción, etcétera? Pues lo que va a pasar es que van a pasar a dominio público. ¿Qué significa que pasan a dominio público? Que si ya pasaron más de 70 años de la muerte del autor, tú puedes utilizar la obra para poderla explotar, sacar copias, para poder distribuirla, porque están en dominio público. ¿Dónde dice eso? Decreto Legislativo 822. ¿Ya? No se olvide. Hay todo un catálogo en la página de copia de cuáles son las obras que aparecen en dominio público. Pregunta importante que a veces nos hacen, ¿es importante, es necesario el registro de autor? Yo les hablaba al inicio que hay 3 áreas de propiedad intelectual, ¿no? Temas de invenciones, marcas, autor. Para invenciones y marcas, seguro que ya van en otro momento a ver ese tema, pero para ellos, para tener que tú tengas el derecho en invenciones o marcas, los inventos, por ejemplo, sí es obligatorio el registro, si no, no hay derecho. En temas de derecho de autor no es obligatorio el registro. Sí, muy conveniente, sí es muy importante, pero no es obligatorio. ¿Qué significa? Que si tú el día de hoy creaste la obra, el dibujo, el artículo, el diseño, qué sé yo, a partir de ahora nace tu derecho. Lo tienes, pero sí es recomendable que lo registres. Pero el derecho que dice que a partir de ahora es tuyo. Pero ¿qué puede pasar? Que alguien por ahí se entere, le saque copia y quiere distribuirlo como si fuese el autor. Y tú tienes que defenderte. Y la forma de defenderte es precisamente que esté registrado. Que tenga un documento en fecha cierta, que permita acreditar entre terceros que es tuyo, es un medio de prueba, ¿no? Recomendaciones adicionales. En el mundo existen en temas digitales, existe el uso de Internet es bastante grande, ¿no? En el mundo existen casi 8 billones de personas, de las cuales tienen teléfonos móviles más de 5 billones, de las cuales también más de 5 billones usan Internet y más de 4 billones de personas son usuarios en las redes sociales. De todos estos, así como nosotros, tenemos contratos como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Pero un tema importantísimo que yo les recomiendo cuando hagan el contrato, que básicamente es este clic que hacemos cuando aceptamos participar de determinada red social, es ver qué cosa dicen los términos y condiciones, porque muchas veces damos clic y no sabemos qué cosa aparece, pero nos obligan, porque o mejor dicho, tú mismo te obligas si das un clic en este formato. En muchas de estas redes lo que dice es, mira, tú, fulanito, nos permites una licencia, es decir, que lo que hablamos ahora, puedo utilizarlo yo donde quiero, no te voy a pagar porque hay libre regalías, es más, yo si quiero lo puedo autorizar a otras, aquí me lo dicen, sublicenciable, lo puedo transferir, no es, puedo mostrarlo, exhibirlo, traducirlo, cambiarlo, etc. O sea, cuando damos clic, a veces autorizamos a que este contenido puedan modificarlo y hay que estar bien conscientes de esto que aparece. Pero no es lo único, ¿no? En otros te dicen, mira, no te preocupes, yo no reclamo la propiedad de tu contenido, pero tú voluntariamente me permites difundirlo, cambiarlo, modificarlo, poder guardarlo por allí, aunque no lo veas físicamente, y utilizarlos en fechas posteriores. Es lo que señala, ¿no? Incluso algunos, no sé, algunos por ahí dicen más. En los casos de Twitter, cada cierto tiempo se modifican las condiciones, pero aparecen nos otorgas una licencia mundial, no exclusiva. O sea, tú si quieres puedes utilizarlo, Juanito, pero yo puedo utilizarlo también, nunca te voy a pagar nada, acá me lo pones libre de pago y puedo mostrarlo, cambiarlo, etcétera. Y tú aceptas que eso que tú estás subiendo a las redes, aquí lo dicen, esto que tú estás subiendo, tú tienes el derecho del autor si es que no eres tú. O sea, cuando uno sube las redes, en varios de esos contratos señalan algo así como, si tú subes es por tu riesgo porque
tú estás aceptando que tú tienes los derechos. Si no tienes, yo como red social, yo voy a decir, mira, tú has aceptado esto, tú eres el responsable, no soy yo. Debido a las prácticas no tan buenas que existen, ha habido varias figuras, no solo los temas de denuncias por temas de derechos de autor, sino también vías de autocomposición, o sea, solución inmediata. Y una de ellas es la que tiene YouTube, por ejemplo, ¿no? El Notice and Take Down, ¿no? Que es, por ejemplo, si un autor se da cuenta o ve que tal, que tal artículo, tal video, nunca le autorizó a fulanito a tal para que lo comparta, le notifica a YouTube. YouTube le va a decir al usuario, oye, pruébame que tienes la autorización. Si no la tienes, lo retiro y lo suspendo, ¿no? Es muy importante el derecho de autor, el tiempo nos gana. Quisiera terminar solamente diciéndoles que hay bastante material que la Dirección de Derecho de Autor ha creado para ustedes sobre difusión, sobre guías para la industria editorial, la industria de videojuegos, la industria audiovisual, industria musical. Si van a Google, ponen Indecopy, les sugiero poner PCIPRO, derecho de autor, y van a poder aparecer varias guías interactivas, videos muy sencillos, muy cortos, materiales audiovisuales. Tenemos también entrevistas, varias en Radio Indecopy. Tenemos varios concursos, ¿no? Si por ahí pueden, bueno, les digo, varios concursos, ¿no? Concursos de modas, concursos de cómics el año pasado. Un concurso bien bonito hace un par de años que tuvimos, que es cortometrajes. Si pueden, busquen en internet Indecopy, Bienaventurados Films, que fueron los ganadores, Chino y Leonela, que es estos chicos que aparecen aquí abajo, que en 4 minutos tienen mucho que ver con lo que hemos hablado en esta sesión, y se los recomiendo. Muy buena la obra que hayan creado. Y finalmente, poderles, antes de preguntas quizás que puedan haber, recomendarles que vean las redes sociales de Indecopy. Estamos promocionando el primer concurso nacional de fotografía solo para mujeres a partir de 15 años para adelante. Lo único que se tiene que hacer es tomar una foto con este grado de originalidad, de particularidad, donde se muestra a una mujer en una actividad diaria, en una circunstancia particular, y se envía a este correo que aquí aparece. Vean, todas las bases están en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram. Vean todas las bases que tenemos. Hay importantes premios para todos académicos, para las personas que puedan participar, y solamente es hasta plazo para poder enviar estos hasta el 18 de junio. Y pasen la voz, participemos a todas las chicas, amigas, conocidas, que puedan tomar fotos y que puedan enviarnos, ¿no? Sería muy interesante tener de todas partes del Perú. Finalmente, la creación es un derecho humano. Discúlpenme por la extensión, sino que son temas muy interesantes. Permite acceder a la cultura y, amigos, todos, pero todos, podemos ser autores. Ahora sí, Shirley, atento para cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Sí, sí, José, ¿qué tal? Más bien, gracias, José, por la información brindada. Estoy segura que esto nos ayudará a reflexionar sobre la propiedad intelectual en el uso de contenido, sobre todo en medios digitales, ¿no? Que son relacionados a los derechos de autor. Antes de continuar con las preguntas, les comento a todos los que están presentes que al terminar la sesión aparecerá de forma automática el registro de asistencia para todos los que están aquí, y adicionalmente hay unas preguntas de satisfacción y aspectos de mejoras que también yo agradecería que las puedan responder para que podamos siempre estar en mejora, ¿no? Con todas nuestras actividades. Pero las únicas preguntas que son obligatorias para registrar su asistencia, pues es el nombre, la condición académica y la escuela que corresponde. Bien, ahora sí, continuamos con las preguntas. José, aquí tengo una pregunta, bien, justo que nos han comentado. ¿Se puede reproducir con fines académicos la información? Somos la encontrar en medios digitales, es decir, desde las aulas de clases o como separatas, o desde la biblioteca como los libros. Muy buena pregunta. A ver, hay un tema importante dentro de lo que son derechos de autor, es que existen determinadas excepciones. Existen excepciones al derecho de autor. Y una de las excepciones precisamente es el uso de material con fines académicos. Pero es muy importante que solo se realice para fines académicos. Vale decir, si estamos dando una clase, una charla, si estamos en la universidad para los alumnos, estamos en un ámbito académico. ¿Por qué hago esta tingencia? Porque, por ejemplo, no estaría en el supuesto si estamos en una celebración de la universidad de algo, ¿no? Y allí presentamos un video de algo. No es un fin académico, ¿no? Estamos celebrando algo. O sea, solamente es aplicable cuando estamos
dando una clase, estamos en un ámbito netamente con alumnos y profesores. O sea, bajo ese marco, bajo esa figura, por supuesto, existe esa excepción, porque lo común, lo normal, conforme estamos hablando, es que le vayas a pedir el permiso al autor, pero hay determinadas excepciones, ¿no? Y una de ellas es precisamente los temas de fines académicos. Ah, ya, perfecto. Alejandro también nos pregunta, José, la pregunta es, si creo un contenido y solo lo subo a internet, ese material se replica en diferentes cuentas. ¿Cómo protejo mi autoría? Muy buena pregunta. Mira, cuando tú subes a Internet, por ese caso hay una falacia, algunos dicen, todo lo que subo es libre. No, no es así. Si, como les comentaba ahora, desde el momento que tú creas ese artículo o esa obra, tú eres el autor. El problema ahí, el tema ahí es que necesitas tener pruebas de esta creación que tú tienes, ¿no? Una prueba muy contundente, si bien no es obligatoria, es el registro de obras en Indecopi. Tú, si tienes este artículo, tú puedes ahí inscribir esta obra Indecopi. Otras también hay otras vías, por ejemplo, ir a un notario y que dé fe que en determinada fecha tú has mostrado o presentaste tal artículo, o algo más sencillo, a veces podría ser que te envíes, si tienes tú mismo dos correos electrónicos, envíate tal obra de uno a otro correo, es una prueba también porque sale fecha, sale hora. Sin embargo, lo más contundente siempre va a ser la autoridad, porque también los correos se pueden alterar, la otra parte que diga también puede generar algo similar. Siempre lo más recomendable es acudir al Indecopi para poder registrar esta obra, el registro de obra de derecho de autor. Sin embargo, existen otros elementos de prueba. Gracias. Aquí también tenemos otra pregunta, me parece, sobre el concurso de fotografía que mencionó, pero también relacionado a lo que es la autoría. Sobre el concurso de fotografía que mencionó, ¿qué sucede si la persona tomó la foto como parte de sus labores en la organización? ¿Esa persona seguiría siendo autor? ¿Lo puede presentar? O en caso de que no, porque es parte de su trabajo, pues, ¿no? Claro. A ver, acuérdense lo que conversamos ahora. El autor siempre va a ser autor de todas formas, sea porque lo hizo a través de un encargo, porque hizo de su trabajo o no. Pero acordémonos que existen dos tipos de derechos, derechos morales y derechos patrimoniales. Él siempre va a ser autor. Acuérdense de derechos morales, el derecho a paternidad, eso nadie se lo puede quitar. Aún si una empresa le lo envió para que tome fotos, es más, la empresa en todo lugar de difusión tiene que señalar los créditos de este fotógrafo, si no está vulnerando también su derecho de paternidad. Pero una cosa son los derechos morales y otra cosa son los derechos patrimoniales. Cuando estamos hablando de que con una foto que es mía, yo voy a circularla, voy a distribuirla, como en el caso desde un concurso, sí, y me contrató una empresa, sí debería estar seguro qué dice en el contrato. Si esta venta de mi derecho de distribución fue sin exclusividad o con exclusividad. Si fue sin exclusividad, no hay problema. Me pagó la empresa, pero yo se la vendí, pero yo también la puedo utilizar, no, yo puedo presentarla. Pero si resulta que se la vendí esta foto con exclusividad, entonces por más autor que yo soy, o yo sigo siendo, no tengo este derecho patrimonial de poder distribuirla, ¿no? Allí va, esa es la respuesta. Gracias, José. Otra pregunta. ¿Qué riesgos implica el uso de contenidos de medios digitales sin verificar su autenticidad? Existe el riesgo importante, más que autenticidad, yo les diría el riesgo de su autoría, ¿no? Autenticidad, estamos hablando de un tema importante, pero su autoría, porque el riesgo es que venga el autor y por allí me exija la sanción máxima para vulneraciones al derecho de autor es de 180 UITs, cada UIT, si no me equivoco, en este año está 4.950 soles o algo así, ¿no? O sea, es un tema importante. El riesgo es el mismo riesgo como si tú tienes un carro, lo dejas a un lugar, y alguien viene y se pone a manejarlo, ¿no? Y tú vas a decirle, pero ¿por qué agarras mi carro? O no, o sea, tú vas a exigirle, no agarres mi carro, ¿no? Es propiedad tuya. El riesgo es que venga el autor, si es que no eres tú, ¿no? Porque tú subiste este material a internet y puede iniciar algún tipo de acción legal. Muy bien, y vamos con la siguiente, ya esta me parece que es la última. ¿Los informes o los documentos que se realizan en el campo laboral se pueden considerar como una obra? Claro, pero depende, hay casos y casos. Acuérdense que ayer les comentaba que no son obras los hechos en sí.
la noticia en sí, ¿no es cierto? Si estamos hablando de comunicadores, la noticia en sí. Sin embargo, la forma como redactas, la forma como tú escribes, eso sí se considera una obra. Pero como conversábamos ahora, si tú estás trabajando en una empresa determinada, tú siempre vas a ser el autor. Sin embargo, sí les sugiero ver lo que hayan acordado en cuanto a los derechos patrimoniales, la distribución, el poder sacar copias, el poder adaptar esta obra, y eso depende mucho de lo que dice el contrato, ¿no? Si es que tú le cediste con exclusividad de la empresa puede ser que va a tener el toro por las astas. Si no, tú tienes todo el derecho a poder utilizarlo. Es por eso, recomendación final para todos nuestros amigos es revisen bien los contratos. Si no, se baja en internet, de internet, modelos de contratos. Y esto que les digo, muchas veces ni siquiera las empresas lo conocen bien, ni entidades muy importantes, incluso les hablo de entidades públicas, a veces no las conocen bien. Existen derechos que tú tienes que tú no puedes vender. Y si por más tu empresa o entidad pública que le pagaste a alguien para que haga una obra, esta persona siempre va a ser el autor. Y siempre, y si tú no reconoces sus créditos, o sea, su nombre, etcétera, esta persona va a poder denunciar porque están vulnerando este derecho de paternidad como derecho de autor. Muy bien. Esa ya es la última pregunta, José. ¿Cómo se puede evitar problemas de derechos de autor al utilizar imágenes, videos, música, sobre todo en proyectos académicos? Yo sí, yo si fuese una empresa, hablo de un supuesto que no es cierto, ¿ya? Si yo fuese una empresa muy grande de afuera, ¿no? Y necesito obras, yo como empresa lo que le pediría al creador, para yo asegurarme que nadie me denuncie, es que la obra esté registrada. No es obligatorio, ojo que no es obligatorio, pero cualquier persona nunca va a querer que la obra que está utilizando alguien salga por ahí, no, pero eso era mía, no era tuya. O sea, lo recomendable, la forma de evitar, de asegurarse, si estamos viendo, claro, a una visión bastante grande, bastante importante lo que estás creando, es registrar la obra, ¿no? Y es muy sencillo, es muy rápido, y la ventaja de la obra, a diferencia de los registros sobre temas de invenciones o de marcas, invenciones y marcas tú registras por un tiempo cortísimo determinado, 10 años, 20 años, en algunos casos se puede renovar. En lo que es derechos de autor, solo registras una vez, ni siquiera por la vida, sino por todo el tiempo que pueda existir, porque acuérdate que los derechos de autor duran toda la vida del autor más 70 años luego de su muerte. Lo recomendable para mí sería entonces registrar siempre las obras. Ya, esta sí sería la última porque me la están pidiendo, Sí, pero con está esta ya bien, concluimos. Para la está bien. realización de una tesis, ¿se debe pedir permisos a los autores originales de las pruebas empleadas? ¿Qué tipo de documentos se tendría que elaborar para obtener el permiso? ¿Y qué se haría si el autor ha fallecido y aún no se superan los 70 años? Muy buena pregunta, buenísima pregunta. Y muy bien, muy contento yo porque hay bastantes preguntas que eso reflejan el interés de todos los participantes. A ver, yo les hablaba ahora que hay excepciones. Una es esta del uso didáctico que conversábamos. Otra excepción es cuando hablamos justamente apropiado para las tesis, que es la excepción del derecho de cita. En general, en temas de autor, para yo utilizar tu obra, imagínate tú, Shirley, si tienes una obra y yo tengo que pedirte permiso, ¿no es cierto? Pero una de las excepciones es el derecho de cita. ¿Qué significa? Que si es para un fin de una tesis, yo no te pido permiso, pero mi obligación como autor, como usuario, como alguien que va a tomar ese párrafo tuyo para mi tesis, es poder señalar ahí quién es el autor y cuál ha sido la fuente, ¿no? O sea, en qué libro, en qué año, o si es en una página web, en qué página web, etcétera. O sea, la fuente y el autor. Si yo cito la fuente y el autor, lo puedo hacer, no necesito pedirle permiso previo al autor, pero eso tiene varios temas también adicionales. Por ejemplo, la ley manda que tiene que haber un uso honrado. ¿Qué significa un uso honrado? Muchas veces, imagínate que estoy haciendo mi tesis que tiene, no sé, 5 capítulos y yo decido tomarle tal autor como referencia, pero me copio 2 capítulos de su tesis para la mía. Oye, un ratito, eso no es uso honrado. Si vas a utilizar un párrafo adecuado, no tan amplio y siempre entrecomillado, no parafraseado, porque a veces uno parafrasea y le cambia el sentido. Que se note, la idea es que se note quién es el autor y que se note
que en realidad tú lo tomas como una referencia por algo que tú estás creando en una tesis de la universidad, ¿no? Bien, José, más bien, bueno, ya chicos, eso fue la última pregunta. Más bien, gracias José otra vez por la sesión. Ahora ya sabemos sobre la importancia de reconocer qué proyectos los proyectos, por ejemplo, que realizamos, cuáles se pueden contar como obras para el trato exclusivo de las mismas, así como saber sobre las posibilidades del uso de información digital, qué tan libres son, cuáles son los riesgos que tenemos al utilizarlas de manera libre, o sobre, ahora con la última pregunta, sobre respetar los derechos del autor, realizando las citas correctamente, ¿no? En los trabajos académicos o de investigación que realizamos. Con integridad y conciencia fomentaremos el uso ético de la información que encontramos. Eso sería todo por hoy. Gracias, José. Más bien para todos los participantes, pueden quedarse atentos a las publicaciones de la página de la facultad, pues ahí también se van a seguir compartiendo las actividades de la biblioteca, ¿no? Y por favor recuerden completar la lista de asistencia al terminar la sesión y poder completar las preguntas para los aspectos de mejora, ¿no? Tus últimas palabras, José, si deseas despedirte para terminar. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Qué bueno que estén participando en esos temas tan interesantes que realiza la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Desearles que sigan atentos a lo que es los temas de derechos, sobre todo a asegurar los derechos que ustedes tienen. No se olviden que esto y muchos más lo pueden encontrar en los temas de derechos de autor. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, chicos. Recuerden llenar la asistencia. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.